Hola amigos y amigas, bienvenidos al último programa de la segunda temporada de Me Intriga. Soy Carlos Berrocal, vuestro anfitrión, y hoy nos adentraremos en una de las habitaciones más oscuras y perturbadoras de la criminología del siglo XX. Un caso que, casi 100 años después, sigue generando un escalofrío de fascinación y de horror. Imaginad por un momento en una apacible ciudad francesa en los años 30. Una casa burguesa, respetable, con sus rutinas y sus secretos bien guardados. Dentro, dos hermanas sirvientas, descritas por todos como silenciosas, trabajadoras y casi invisibles. Fuera, una sociedad al borde del abismo, con la onda expansiva del crack del 29 golpeando Europa y el fantasma del fascismo y el comunismo recorriendo las calles. Y entonces, una noche, el velo de la normalidad se rasgaría para siempre. El 2 de febrero de 1933, en el número 6 de la calle Bruyère de Le Mans, se cometió un acto de una brutalidad tan inconcebible que dejó a Francia sin aliento. Un doble asesinato, 2 cuerpos mutilados hasta ser irreconocibles, y una escena del crimen que parecía más un ritual macabro que el resultado de una simple riña. Lo fascinante de esta historia no es el quién ni el cómo. Las culpables, las hermanas Christine y Léa Papin, confesaron al instante, fríamente, sin una pizca de arrepentimiento. Las armas eran objetos cotidianos, un martillo, un cuchillo de cocina y una pesada jarra de estaño. Lo que nos convoca aquí, lo que nos intriga, es la pregunta más profunda y terrible de todas. ¿Fue un estallido de lucha de clases? ¿La rebelión de 2 esclavas contra sus amas? ¿Fue en defensa de un amor prohibido, incestuoso, descubierto en la oscuridad? ¿O fue algo mucho más extraño? Una especie de contagio, una folie à deux, una locura compartida, cuyo guión ya había sido escrito en sangre meses antes por otros asesinatos? En el programa de hoy vamos a desvelar las claves de un misterio que la justicia nunca pudo resolver. Os llevaré a la mente de las arrancadoras de ojos. Y os prometo que los datos más recientes que hemos descubierto cambiarán por completo vuestra perspectiva del caso. Pero antes de sumergirnos en este abismo, recordad que este episodio se estrena un día antes en nuestro canal de YouTube. Si no queréis perderos ni un solo detalle y ser los primeros en asomaros a nuestras historias, suscribiros ya. Tenéis el enlace aquí mismo, en la descripción del programa. Ahora sí, cerrad las puertas, atenuad las luces, porque vamos a viajar en el tiempo. Nuestra historia comienza en la Francia de entreguerras, una nación herida por la Gran Guerra y ahora tambaleándose por la Gran Depresión. En un mundo de contrastes brutales, la opulencia de la burguesía frente a la miseria creciente de las clases trabajadoras. En este caldo de cultivo, de paranoia y de tensión social, nos situamos en Le Mans, una ciudad que para el mundo era sinónimo de progreso y de velocidad, gracias a la legendaria carrera de resistencia automovilística, las 24 horas de Le Mans, iniciada en 1923. Curiosamente, el patrón de la casa donde ocurriría nuestra tragedia, el abogado retirado René Lancelin, había trabajado para el club automovilístico que organiza esa misma carrera. Su familia era representante del ideal burgués, una vida acomodada, una reputación intachable y una elegante casa en el número 6 de la calle Bruyère. Pero tras sus muros se estaba gestando una de las tormentas más silenciosas. Para entenderla tenemos que conocer a las artífices del horror, las hermanas Papin. Eran 3, Emilia, Christine y Léa, hijas de Gustave Papin y Clémence Derré, una pareja de campesinos que, siendo generosos, podíamos calificar de negligentes. Gustave, el padre, era un alcohólico, y siempre se tuvo la sospecha de que podía haber abusado de su hija mayor, Emilia. Clémence, por su parte, era una mujer fría, distante, que veía a sus hijas más como una carga que como una bendición. Y aquí es donde la tragedia familiar siembra sus primeras semillas de locura. Ninguna de las hermanas conoció realmente un hogar. Christine, la segunda, nació en 1905. Fue entregada con apenas un año a sus tíos paternos, con los que vivió felizmente durante 7 años. Léa, la pequeña, nacida en 1911, corrió la misma suerte, criada por una tía abuela materna, pero la estabilidad duró poco. En 1913, tras el divorcio de sus padres, la madre, Clémence,
¿Recuperaría la custodia para cuidarlas? No, para deshacerse de ellas de una forma más definitiva. Con el pretexto de un falso fallecimiento de su padre, Clemence interna a Emilia y a Christine en un orfanato religioso, el Orfanato del Buen Pastor. Años más tarde, Lea seguiría el mismo camino, pero en el orfanato de St. Charles. En estos lugares, las niñas aprendían disciplina, sumisión y las labores del hogar, aprendiendo a ser bonnes, una palabra francesa que esconde una dualidad interesante. Bonnes significa sirvienta, pero también significa buena. Les enseñaron a ser buenas sirvientas irreprochables. Emilia, la mayor, escapó de ese destino haciéndose monja, pero Clemence tenía otros planes para sus otras 2 hijas. En cuanto tuvieron edad, las sacó del internado y las puso a trabajar como empleadas domésticas, quedándose con gran parte de su salario. A partir de ese momento, el vínculo entre Christine y Lea se volvería indestructible. Rechazadas por el mundo, se encontraron una a la otra. Se convirtieron en una unidad sellada, un universo de 2 planetas que giraban en una órbita cerrada. Eran inseparables, silenciosas y pasaban de casa en casa, siempre juntas, construyendo una reputación de eficiencia y discreción. En 1926, ese camino las llevó a las puertas de la familia Lancelin. Al principio solo contrataron a Christine, pero su servicio era tan impecable que pronto convence a Madame Léonie Lancelin para que contrate también a su hermana pequeña. Y durante casi 7 años, la vida en el número 6 de la calle Bruyère transcurre con una calma casi perfecta. Las hermanas Papin son las criadas modelo, y la familia Lancelin también son los patrones modelo. Pero bajo la superficie, el contrato silencioso que mantenía ese equilibrio comenzaba a romperse. En 1929, el nombre de René Lancelin aparece en los periódicos ligado a un escándalo de actividades financieras fraudulentas. El pilar de la honestidad de la familia se tambalea, y para Christine, cuya identidad entera se apoyaba en servir a una familia bonne, honorable, aquello fue un terremoto interior. Las hermanas se volvieron sombrías, taciturnas. El mundo ideal en el que habían entrado empezaba a mostrar sus grietas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La señora Lancelin, quizás afectada por los problemas de su marido, se vuelve más crítica. Sus observaciones sobre la limpieza y el trabajo de las hermanas son cada vez más frecuentes, más punzantes. Para Christine y Lea, esos comentarios no eran simples regañinas, eran ataques directos a su identidad. A lo único que tenían era la mirada constante de la patrona, una mirada que, en la mente paranoica de Christine, estaba volviendo insoportable. Y así llegamos a aquel día, jueves 2 de febrero de 1933. El ambiente de Le Mans es frío y húmedo. A finales de 1932, los problemas legales de Monsieur Lancelin habían vuelto a estallar y todo apuntaba a que esta vez sí que sería castigado. La angustia en aquella casa era palpable. La señora Lancelin y su hija Geneviève han pasado la tarde de compras y planeaban reunirse más tarde con el padre para cenar en casa de unos amigos. Cuando regresan a su hogar al atardecer, algo no va bien. La casa está oscura, no hay electricidad. La señora Lancelin, molesta, sube a tientas la escalera que conduce al primer piso. En la penumbra, llama a su criada. «Christine, ¿qué ocurre con la luz?» Esto desde el segundo piso, donde se encuentra el cuarto de las sirvientas, y se escuchan bajar unos pasos. Es Christine, su rostro apenas visible en la oscuridad. Era una máscara indescifrable. La explicación que le da es simple. Una plancha defectuosa ha provocado un cortocircuito. Pero en esa atmósfera cargada, las palabras no importan. Lo que importa es el gesto que viene a continuación. La señora Lancelin, frustrada, levanta una mano. Quizás de impotencia, quizás para reprenderla. Un gesto banal, pero para Christine ese gesto lo es todo. Es la gota que colma el vaso. Es la mirada convertida en amenaza. Es la ruptura final del contrato. En ese instante, en la oscuridad de la escalera, el monstruo que habitaba en su interior despierta con una furia inimaginable. A continuación os contaré la chispa que desató el infierno. Un forcejeo,
un grito y una locura que se desata con una violencia que dejará una mancha de sangre imborrable en la historia de Francia. Nos habíamos quedado en la penumbra de una escalera, con una mano levantada y la furia a punto de estallar. Lo que sucedió en los siguientes minutos desafía toda lógica y compasión. Ante el gesto de Madame Lancelin, Christine no lo dudó. Se lanzó sobre ella con una ferocidad de un animal acorralado, pero no atacó cuerpo a cuerpo. No buscaba someterla. Su objetivo era increíblemente específico, increíblemente cruel. Con sus propios dedos ataca el rostro de su patrona. Al oír aquel estruendo, la hija, Geneviève, que estaba en el piso de abajo, sube corriendo para defender a su madre. Pero en ese mismo instante, desde el piso de arriba, otra sombra desciende. Es Lea. Sin mediar palabra, se une a la refriega, lanzándose sobre la joven Geneviève. El pacto silencioso de las hermanas se activa en un instante de violencia compartida. Lo que sigue es un frenesí. Christine, en una especie de trance, le grita a su hermana la orden más espeluznante. ¡Arráncale los ojos! ¡Arráncale los ojos! Y Lea obedecería sin rechistar. En medio de aquella lucha, las dos hermanas, con sus propias manos, arrancan los globos oculares de sus patronas mientras aún están con vida. Es un acto de una barbaridad tan extrema que se considera único en los anales de la criminología francesa. Pero no han terminado. La violencia escala. Christine baja corriendo a la cocina y regresa con un arsenal doméstico y letal. Un cuchillo y un martillo. Lea, por su parte, coge una pesada jarra de estaño. Durante casi media hora se ensañan con los cuerpos. Golpes, cuchilladas, mutilaciones. Los rostros quedan desfigurados, irreconocibles. Las faldas de las víctimas son levantadas, su ropa interior bajada, en un gesto de humillación que añade una capa de extrañeza al ritual. Y de repente el frenesí cesa. En aquella casa reinaba un silencio sepulcral. Los cuerpos de madre e hija yacen en un charco de sangre en el rellano del primer piso. Y entonces las hermanas Papin hacen algo que hiela la sangre más que aquella propia violencia. Con una calma pasmosa, cierran la puerta principal con doble llave desde dentro. Suben al cuarto del segundo piso, se lavan meticulosamente para quitarse la sangre, se ponen sus batas y se acuestan juntas en la misma cama, a esperar. Y aquí, amigos, la historia da un giro que nos obliga a hacer un paréntesis, porque para entender la extraña coreografía de este crimen, tenemos que hablar de otro. Uno casi desconocido, que sin embargo parece ser el guión sangriento que las Papin decidieron imitar. Es el caso Anjou-Vault. Y es que 7 meses antes, en julio de 1932, en una zona rural a las afueras de Le Mans, ocurrió otro doble asesinato. Una pareja de granjeros, los Bateaux, fueron masacrados por otra pareja, los Anjou-Vault. Las similitudes con el crimen de las hermanas son tan exactas que es imposible que sea una coincidencia. Escuchar bien, en ambos casos el detonante es un gesto banal. El granjero también había levantado la mano, desatando la furia del asesino. En ambos casos, una pareja de asesinos se ensaña contra una pareja de víctimas. En ambos casos, la segunda víctima llega a ayudar y es atacada por el segundo asesino. En ambos casos también se usa un martillo y los cuerpos son agredidos brutalmente post-mortem. Y aquí viene lo más increíble. En ambos casos, a las víctimas femeninas se le levanta la falda, dejando sus genitales expuestos. Y en ambos casos, los asesinos realizan un ritual extraño. Los Anjou-Vault colocan una corona de flores secas de la boda de su víctima sobre una mesa. Las Papin esparcen flores secas sobre los cadáveres. Y para terminar, en ambos casos, los asesinos, cubiertos de sangre, se lavan, se cambian y comen algo antes de esperar tranquilamente. ¿Creéis que todo esto es coincidencia? Imposible. Más tarde se descubriría que las hermanas Papin, que apenas sabían leer, seguían con una fascinación casi obsesiva el caso Anjou-Vault en un periódico local. Lea Papin incluso coincidiría en la misma cárcel con Juliette Anjou-Vault, llegando a escribirse cartas. Es como si Lea, que siempre había estado necesitada de un modelo a seguir, hubiera cambiado la influencia de su hermana
por la de esta otra heroína trágica. El crimen de la calle Bruyère no fue un acto espontáneo, fue una imitación, una representación. Pero volvamos a la historia. Mientras las hermanas Papin esperan en su cuarto, la vida sigue su curso fuera. Alrededor de las 6:30 de la tarde, el padre llega a su casa. Extraña encontrar la puerta cerrada por dentro y la casa a oscuras. Piensa que su mujer y su hija se habían adelantado a la cena y se dirigían a casa de sus amigos. Al llegar allí y ver que no estaban, una punzada de inquietud lo atraviesa. Regresa a su domicilio acompañado de su yerno. La escena es la misma. La casa sigue a oscuras, silenciosa, imperturbable, salvo por una única luz que brilla débilmente en la ventana del segundo piso, la ventana del cuarto de las criadas. Presintiendo una tragedia, alerta a la policía, y cuando llegan los agentes, logran entrar saltando un muro del jardín. Dentro, un olor a sangre abrumador, con la única luz de sus linternas avanzando por el pasillo. Y entonces, en el primer escalón de la escalera, su haz de luz ilumina algo pequeño, redondo y brillante. El agente se inclina, pensando que es una canica, pero no era una canica. Era un ojo humano, un ojo intacto, que lo mira desde el suelo. El horror se desata. Al subir, descubren los dos cuerpos masacrados. Uno de los ojos de Madame Lancelin está en los pliegues de su bufanda y el otro ojo de Geneviève bajo su cuerpo. La escena es dantesca. Pensando que las criadas podían haber corrido la misma suerte, el policía sube con el arma en la mano hacia el segundo piso, hacia la única habitación con luz. La puerta está cerrada con llave. Y el policía dice: ¡abra la puerta! ¡Policía! No hay respuesta, solo un silencio denso, antinatural. El agente llama a un cerrajero. La tensión es máxima. ¿Qué encontrarán detrás de aquella puerta? ¿Más víctimas o los autores de la masacre? A continuación os contaré lo que ocurre al abrirse la puerta, la confesión y el juicio que conmocionó a Francia y el inicio de la leyenda de las hermanas Papin. La puerta del cuarto de las criadas se abre, y lo que el policía y aquel cerrajero encuentran dentro es una imagen que se grabará a fuego en la memoria colectiva de Francia. Una escena de una calma que era surrealista, que contrasta brutalmente con la carnicería del piso de abajo. En aquella habitación no había rastros de lucha, estaba todo ordenado. Sobre una silla descansa casi como una ofrenda el martillo ensangrentado, con cabellos aún adheridos a él, y en la cama, desnudas y abrazadas, yacen las hermanas Christine y Léa Papin. No están muertas, ni siquiera heridas, están despiertas, con los ojos abiertos, como si simplemente estuvieran esperando. Su detención es inmediata, no ponen resistencia alguna. En el interrogatorio, que comienza esa misma noche, ocurre lo impensable. Sin coacción, sin nerviosismo, confesarían ambas, con una frialdad que desconcertaría a los inspectores más veteranos. Christine, la mayor, asume el papel de directora de la escena del horror. Y Christine, con una voz fría y monótona, dijo: cuando la señora regresó le informé que la plancha estaba descompuesta. Ella quiso lanzarse sobre mí. Al verlo le salté a la cara a la señorita Geneviève y le arranqué los ojos con mis propios dedos. En ese momento, Léa saltó sobre la señora y le arrancó igualmente los ojos. Después bajé a la cocina a por un cuchillo y un martillo. Con eso, mi hermana y yo nos encarnizamos sobre nuestras patronas. No tenía odio contra ellas, pero no admito el gesto que la señora tuvo esa tarde hacia mí. Léa, por su parte, se muestra sumisa. Confirma la historia, limitándose a reconocer por iniciativa propia haber hecho algunas incisiones en las piernas de la joven Geneviève. Para todo lo demás, su respuesta es un mantra escalofriante que se repetiría una y otra vez. Léa decía en voz baja, casi en un susurro: yo soy sorda y muda, no tengo nada que decir. La confesión está hecha, pero el misterio no ha hecho más que empezar. ¿Cuál fue el móvil? La pregunta obsesiona a Francia. El caso se convierte en un circo mediático. Los periódicos de aquel entonces las bautizarían como los monstruos sanguinarios, las perras que muerden la mano que les da de comer.
La burguesía, aterrorizada, clama por una venganza ejemplar. Quieren ver sus cabezas rodar en una guillotina. Pero otros ven algo más. Los intelectuales de la época, como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, las transforman en un símbolo de lucha de clases, en las víctimas de la explotación burguesa. El diario comunista L'Humanité escribe: la miseria, el aislamiento, la reclusión continua, la servidumbre operando sin duda sobre un terreno herméticamente defectuoso. Ellos son los causantes, han producido esta doble monstruosidad. Y es que el terreno hereditario era, en efecto, defectuoso. Durante la investigación sale a la luz el historial familiar: un padre alcohólico y abusador, una madre negligente, un tío que se suicidó, un primo internado en un manicomio. La defensa de las hermanas se aferraría a un clavo ardiendo: la locura. Piden que se les declare inimputables, pero la justicia, presionada por la opinión pública, tiene otros planes. Se nombran hasta 3 equipos de peritos psiquiátricos y todos, sorprendentemente, concluyen lo mismo: las hermanas Papin están cuerdas y eran plenamente responsables de sus actos. Y aquí la historia se vuelve aún más compleja, porque aunque los peritos oficiales las declararon sanas, un psiquiatra que se llamaba Logré, llamado por la defensa, introdujo un concepto que se volvería clave para entender el caso: folie à deux, la locura compartida, un raro síndrome en el que los delirios de una persona psicopática, el inductor, son transmitidos a otra persona cercana, el inducido. Se sugiere que Christine era la psicótica dominante y Lea la débil mental que se dejaba arrastrar, pero como veremos, la realidad era mucho más enrevesada. Mientras esperan el juicio, las hermanas son separadas, y es entonces cuando aquella armadura de frialdad se resquebraja. Antes de ser llevadas a celdas distintas, se abrazan con una fuerza desesperada, y los guardias tienen que usar la fuerza para separarlas. La separación para ellas es devastadora, sobre todo para Christine, que sufre delirios. Grita que ella es el esposo de su hermana. En un ataque de angustia, intenta arrancarse sus propios ojos y tienen que ponerle una camisa de fuerza. La simbiosis que las mantenía unidas se ha roto y aquella locura hasta entonces contenida se desbordaría. El juicio se celebra el 30 de septiembre de 1933. Es rápido, el veredicto del jurado tarda solo 40 minutos. Culpables. Pero la sentencia sería diferente para cada una. A Lea, considerada como una mera seguidora bajo la influencia de su hermana, se le condena a 10 años de trabajos forzados. Pero para Christine, la instigadora, el castigo es máximo: la pena de muerte en la guillotina. Francia respira aliviada, el orden burgués ha sido restaurado, la justicia ha hablado, pero la historia de las hermanas Papin está muy lejos de terminar. Una moriría consumida por su propia locura en un asilo, y otra desaparecerá en el anonimato, llevándose sus secretos a la tumba. Y el verdadero móvil del crimen seguirá siendo un enigma que solo el psicoanálisis, años más tarde, se atreverá a desentrañar. En la siguiente parte del programa, el destino final de las hermanas, la muerte de Christine, la nueva vida de Lea y una reflexión final que intentará dar sentido a uno de los crímenes más fascinantes y aterradores de la historia. ¿Estaban locas? ¿Fueron víctimas? ¿O fueron las frías ejecutoras de un plan macabro y meticulosamente imitado? La respuesta, como el propio crimen, es compleja y perturbadora. Nos hemos quedado con una sentencia dictada, la guillotina para Christine y los trabajos forzados para Lea. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios y retorcidos planes. El veredicto de los hombres no sería el punto y final, sino el comienzo de 2 descensos muy diferentes hacia la oscuridad. La cuchilla de la guillotina nunca cayó sobre el cuello de Christine. El presidente de la República Francesa conmutó su pena por la de cadena perpetua, pero para Christine la verdadera condena ya se había ejecutado en el momento en que la separaron de su hermana. Sin Lea, sin su ancla, su espejo, su otra mitad, Christine se desmoronó por completo. Lea estaba siendo trasladada a la prisión de máxima seguridad de Rennes, y aquí es donde la historia nos regala una de esas coincidencias tan improbables que parecen escritas por novelistas macabros.
En el mismo tren, en el mismo traslado, viajaba también Juliette Anjouault, la asesina del martillo hacha, que las Papin habían imitado. Mientras Christine se hundía, Lea encontraba un nuevo apoyo psíquico, una nueva figura a la que seguir, y estaba justo a su lado. Y Christine ya no podía seguir a nadie. Su mente se había convertido en su propia cárcel. Los delirios se intensificaron. Se negaba a comer, convencida de que su comida estaba envenenada. Los médicos de la prisión, superados, solicitaron su traslado urgente a un centro psiquiátrico. El 25 de mayo de 1934, Christine ingresó en el asilo de alienados de Saint-Maine. El informe del psiquiatra que la recibió era desolador, y el médico decía así: la paciente presenta un estado de postración completa, de rechazo absoluto. Permanece en silencio, con los ojos bajos. Parece no ver ni oír nada. Sus delirios de persecución y autoacusación son constantes. Su pronóstico es extremadamente reservado. Durante los 3 años, Christine se dejó morir. Su cuerpo se consumió en lo que los médicos llamaron una caquexia besánica, un desgaste físico provocado por la locura. Falleció el 18 de mayo de 1937. Tenía 32 años. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del Este, en Rennes, pero años más tarde, al vencer la concesión, sus restos fueron trasladados a una fosa común. Su rastro, como su cordura, se desvanecieron para siempre. Lea, en cambio, sobrevivió, cumplió 9 de sus 10 años de condena y fue liberada en 1943 por buena conducta. Se reunió con su madre, Clemence, en la ciudad de Nantes. Allí, Lea Papin desapareció y en su lugar nació una mujer anónima que volvió a trabajar como criada y niñera. Bajo una identidad falsa, vivió una vida larga y silenciosa, sin que jamás se produjera otro acto de violencia. Murió en el año 2001, llevándose a la tumba el secreto de aquella noche de febrero. Y ese secreto es la pregunta que nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué? La justicia nunca lo supo. Las teorías populares, como hemos visto, se quedaron en la superficie. La lucha de clases, la rebelión proletaria, pero los hechos no lo sostienen del todo. Las Papin ganaban más que la media, y salvo pequeños incidentes, no había un historial de maltrato. La hipótesis del amor lésbico e incestuoso descubierto es pura conjetura, basada en los delirios de una mente rota. La respuesta real es mucho más profunda y aterradora. Es una tormenta perfecta de 3 elementos que colisionaron en la oscuridad de aquella escalera. El primer elemento fue la ruptura del contrato inconsciente. La identidad de las hermanas, especialmente la de Christine, se sostenía en un pilar, el pilar de ser bones, buenas sirvientas para una familia bones, una familia honorable. Cuando el escándalo financiero de Monsieur Lancelin manchó el apellido de la familia, ese pilar se agrietó. El mundo de Christine, basado en ideales rígidos aprendidos en el orfanato, se vino abajo. Su extraña visita al ayuntamiento en 1931 pidiendo una emancipación para Lea, que ya era mayor de edad, no era más que un giro de auxilio desesperado, un intento de que una autoridad externa, en este caso el Estado, realizara una separación entre ellas que ella misma era incapaz de hacer. El segundo elemento fue la mirada. Las observaciones, las críticas de Madame Lancelin y su hija dejaron de ser simples regañinas. En la mente paranoica de Christine se convirtieron en una mirada persecutoria, invasiva, un juicio constante que las atacaba en lo más profundo de su ser. Por eso en el primer acto de violencia fue contra los ojos, no fue al azar, fue un intento desesperado y literal de destruir, de arrancar de cuajo la fuente de su tormento psíquico. Y el tercer elemento, el catalizador, fue el guión. La presión era insoportable, la psicosis estaba a punto de estallar, pero necesitaba una forma, un cauce, y el caso Anjouault, que siguieron con devoción en el periódico, se lo proporcionó. Le dio aquel modus operandi, la coreografía de aquel horror. Aquello les enseñó que, ante un gesto de un superior, se podía responder con una violencia desmedida. Les enseñó a usar un martillo, a humillar los cuerpos,
a lavarse después y a esperar con calma. Lea, la eterna imitadora, encontró en Juliette Anjouvault el modelo que necesitaba para dar el siguiente paso, un paso que la separaría para siempre de la locura absorbente de su hermana. El crimen no fue, por tanto, un simple acto de locura, sino la consecuencia lógica y aterradora de esta colisión. Una revuelta narcisista, una demanda de separación y sobre todo la ejecución de un papel que había sido aprendido. Y así llegamos al final de nuestro viaje. El caso de las hermanas Papin nos fascina porque nos obliga a mirar al abismo. No es una historia de monstruos, sino una tragedia humana. Es la historia de cómo el abismo familiar, la presión social y una simbiosis patológica pueden crear una bomba en el tiempo. Nos enseña que la folie à deux no es un simple contagio, sino una danza macabra en la que ambos participantes tienen un rol activo. Christine proporcionó la furia paranoica, el motor delirante, pero fue Lea quien, con su necesidad de imitar, proporcionó el mapa, la forma, el ritual. Una era el motor y otra era el timón que las condujo directamente contra las rocas. Al final, quizás el crimen fue para Lea una forma de sobrevivir, de cortar aquel cordón umbilical con una hermana cuya locura amenazaba con devorarla, para aferrarse a otra tabla de salvación. Y para Christine fue el acto final de autodestrucción, el punto de no retorno en su caída hacia la nada. Dos hermanas unidas por la sangre y la locura, que en una noche de invierno decidieron apagar las luces del mundo que las atormentaba, arrancándole los ojos. Una historia que incluso hoy nos recuerda la aterradora fragilidad de la mente humana y los oscuros secretos que pueden esconderse tras las puertas de las casas más respetables. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a lo desconocido. Esto ha sido Me Intriga. No os olvidéis de suscribiros en vuestras plataformas de podcast favoritos y en nuestro canal de YouTube para así no perderos ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima temporada. Adiós.